Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. En el proyecto que estaremos realizando hoy, vamos a hacer este green con anillitas más grandes, que usted las puede conseguir en las latas de alimentos. Bueno, vamos a comenzar. Aquí vamos a poner nuestra anillita, mire, aquí en el centro. Aquí vamos a comenzar haciendo nuestro puntico de seguridad. Y aquí vamos a hacer, en este espacio vamos a hacer 16. Aquí vamos a hacer primero 8. Así, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así lo vamos a hacer. En este espacio vamos a hacer 18. Así en la parte de abajo. 1, aquí ya hago los otros 8 que me faltan. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos 34 medios puntos. Aquí 16, aquí 18. Aquí hacemos una cadena y vamos a hacer aquí un punto en cada punto. O sea, aquí vamos a hacer 8 en esta parte de arriba. Y en la parte de abajo vamos a hacer un punto y un aumento de medios puntos. Alto, así. Medios puntos altos. Aquí, mire, ya yo hice mis 8. Aquí tengo este. Aquí hago un medio punto y aquí hago lazada. Y hago medio punto alto, lazada y hago un medio punto en aumento. Así lo vamos a hacer hasta llegar aquí. Entonces, mire, ya aquí ya hice aquí mis medios puntos altos. Eso yo termino ahí, esos medios puntos altos son 25 medios puntos altos. Y aquí, que es un punto en cada punto de base, así que terminamos esta vuelta con 41 puntos. Así. Aquí ya yo llego a mí. Yo voy a hacer, ahora fíjense, ya yo llegué ahí donde yo hago mi punto deslizado y hago otro desliz aquí. Hago una cadena, giro y voy a entrar aquí haciendo, el primero le va a costar un poquito, pero no es imposible. Así hace. 1, 2, 3, 4. Ahí. Hace una cadena, gira y hace 1, 2, 3 y 4. Esto aquí es para hacerle ya la cabecita. Aquí nosotros vamos a hacer una cadena, 2 y 3 cadenas. Aquí usted va a entrar, mire, en el centro de los dos. Así, y aquí va a ser 1, 2, en ese mismo punto. 2, 3 y 4. Así. Lazada. Y va a agarrar la hebrita. Mire la hebrita aquí donde está. Esta hebrita. Aquí va a ser doble lazada. Así. Va a ser aquí. Déjame soltarla porque no la agarré bien. Doble lazada. Entro.
y hago 1, saco por 2, 2 y 3, doble lazada y vuelvo y entro ahí en ese mismo espacio haciendo aumento. Entro en el que sigue y hago aumento también. 1 y 2. Lazada y voy a entrar en el último punto haciendo puntos altos y aquí voy a hacer 6. En el mismo espacio, 6 puntos altos. Así. 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora hago mi lazada y entro en el que sigue, agarrando mi hebrita y hago un punto alto en el que sigue. No, aquí así. Que no le quede abierto. Hace su lazada y entra agarrando la hebrita. Así. 1, el que sigue. 2, 3 y ahí lo hace en aumento. Y 4. Hace que le queden 4 puntos ahí. Y hace su doble, su lazada y entra en el mismo punto donde había hecho los 4 para completar los 6 que hizo de este lado. Estos son los cacheticos. 1 y 2. Aquí cierra con un puntico deslizado. Así. Así. Mire que le quede la barbillita aquí. Aquí nosotros vamos a girar y vamos a tejer solamente los 4 que hicimos aquí arriba. Aquí me deslizo un punto, 2 y hago 1, 2 y 3 y hago punto alto. 2 con la cadena me están contando 3, 4 y 5. Así. Hago 1 y giro. Y aquí voy a hacer así. Un medio punto, medio punto, medio punto en cada puntico de base. Así. Aquí. Hago una cadena para que me quede así. Mire cómo me va quedando. Aquí yo voy a hacer en aumento. Mire, así. En esa misma punta voy a entrar 2 veces. Así. Aquí en el que sigue voy a hacer punto, medio punto, medio punto. En cada puntico voy haciendo mi punto. Así. Así. Mire. Esto lo doblo. Y voy tejiendo. Aquí en esta que es la barbillita, usted le va a hacer los medios puntos, pero en aumento. Así. Solo donde están los dobles puntos altos. Así. Aquí, medio punto. Medio punto. Así nos vamos
deslizando, haciéndole medios puntos en el contorno. Aquí, cuando lleguemos aquí, así, hacerle medio punto, medio punto. Aquí hacemos lazada, hacemos medio punto lazada y hacemos en disminución, así, lazada, entro y hago disminución, que me queda así redondito aquí, y aquí entro haciendo puntos deslizados. Ya aquí ya yo me voy bajando con punticos deslizados, así. Usted aquí, si usted desea, también lo puede hacer aquí, pero con medio punto en vez de punto alto, y le va a quedar más cerrado. Aunque aquí cuando usted le ponga los ojitos, se le va a cerrar. Aquí nosotros tenemos que estar pendientes. Aquí vamos deslizándonos, así. Aquí, fíjense que le quede derechito. Aquí ya yo llego a este puntico. Así, este es mi último punto para allá. Mire, cuando ya lleguemos aquí, aquí lo vamos a agarrar con este. Así. Y aquí mismo enseguida vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Lo puede hacer más largo si desea. 1, 2, 3 y 4. Hago lazada y entro agarrando la hebrita de atrás. Y hago un punto alto. Lazada y entro en ese mismo punto y hago otro puntico. Hago 1 y 2. Y entro ahí mismo en ese punto haciendo un puntico deslizado. Y aquí agarrando la hebrita de atrás, yo voy a agarrar primero y hago un medio punto, 2, lazada y termino haciendo medios puntos altos hasta llegar 2 antes de llegar al cuerpecito. Así, vamos tejiendo. También lo puede hacer con medio punto si desea. Usted pone su creatividad. Aquí, y así lo vamos haciendo. Así. Aquí me falta 1 y 2 para llegar. Entonces hago lazada y hago 1 y la disminución. Completo y cuento 1, 2 y entro en la tercera, que me da en la misma orilla donde está la anilla. Así. Y aquí continúo haciendo punticos deslizados. Así le hago el bracito. Así. Hago puntos deslizados hasta llegar aquí. Ahora que llegue aquí, regreso. 1. Aquí, mire. 9 punticos deslizados así. Cuando ya llegue aquí, usted aquí hace lo mismo que hizo aquí en el bracito, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí hace doble lazada y cuenta 1, 2, 3 y en la cuarta entra haciendo puntos doble alto. 2 puntos doble alto y cuenta 1, 2 y 3 cadenas. Y entra y se desliza ahí mismo con medio punto. Y hacemos medio punto y ahora vamos a ir agarrando la hebrita de atrás, y vamos haciendo medio punto 1, 2 medio punto, lazada y hago
medio punto alto, 2 medios punto alto, 1 y 2. Lazada y hago 1, 2, 3, 4, 5. Usted lo va agarrando con cuidado porque como es la hebrita de atrás, le cuesta un poquito. 5 y 6. Y cuenta aquí 1, 2, 3, entra aquí en la cuarta cadena. En el cuarto punto hace su puntico deslizado. Y repite lo mismo aquí. Lo mismo que hizo aquí, lo va a repetir aquí. 14 cadenas y 2 puntos doble alto, 3 cadenas, cierra con medio punto y repite lo mismo. Cuando yo haga esta otra patica, regreso. 1, 2, 3. Entonces, mire, ya yo hice aquí ya, mire, la otra patica. Aquí contamos igual. 1, 2, 3, en la cuarta. Entramos. Mire, con un punto deslizado. Vamos a girar esto así. Y vamos a comenzar a deslizarnos hacia atrás. Así, mire. En cada puntico, usted se va a deslizar. Agarra su hebra. Y nos vamos a ir regresándonos así. Con cuidadito usted lo va haciendo así. Y con mucha paciencia, porque esto es de paciencia, para que le quede bien. Mire, cuando ya lleguemos aquí, entramos para deslizarnos en todo el contorno. Usted se va a deslizar en todo el contorno. Yo le voy a mostrar aquí en esta primera patica y después usted continúa con la otra. Así. Se va deslizando en toda la orillita. Así. Así nos vamos deslizando. Hasta llegar a esta parte. Solo nada más hasta esta parte. Aquí, cuando ya lleguemos aquí, nosotros giramos, no, para acá no, no tocamos ahí. Aquí hacemos así y bajamos. Mire, así. Ya usted aquí va bajando, punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado. Aquí baja, baja, baja hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, desliza hasta llegar a la misma orilla de la anilla. Aquí donde hacemos el quiebre. Ahora que yo llegue aquí, regreso. Mire, ya aquí ya yo llego ahí donde está la anillita. Mire, aquí ya llego y repito lo mismo que hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí yo cuento 1, 2, 3 y en la cuarta entro. Haciendo lo mismo que hice de aquel lado, pero con puntos altos. 1, 2 y hago 1, 2 y 3. Y entro ahí mismo y hago un punto deslizado y me vengo en el que sigue haciendo medio punto, medios puntos altos. Continúo haciendo medios puntos altos agarrando la hebrita de atrás. Si usted lo teje, porque depende cada persona como teje. Hay unas personas que tejen más apretado y otras más sueltas. Así le va a quedar su tejido. Si usted lo hace más flojo, le va a quedar mucho más grande. Así. Y también la facilidad para agarrar este punto que cuesta porque es la hebrita de atrás. Así usted se viene agarrando. Si teje con uno de 2 hebras, como este, tiene que agarrar las 2 hebritas, que no se le quede una, sino las 2 hebras. Aquí, ya yo tejo. Recuerde que yo aquí bajé para que él baje.
Entonces aquí yo hago es, para que baje, es aumento. En vez de disminución, aquí yo hago un punto medio alto y en ese mismo espacio hago el otro para que él baje y continúo en el otro haciendo 1 y 2. Y aquí, fíjese usted que voy a agarrar ya la cabecita aquí con esto, así. Y hago mire, así. Hago mi punto deslizado. Y me voy a deslizar igual que hice aquí, en todo este contorno hasta llegar aquí. Ahora que ya termine aquí, regreso. Entonces, mire, ya aquí, yo llegué aquí donde está mi puntico deslizado. Y yo aquí le voy a hacer, si usted desea, aquí usted le puede poner un imán o aquí para colgar. 1, 2, 3, le hace 25 cadenas. Desliza aquí y corta su hilo. Entonces, mire, ya así nos queda. Este hilito nosotros lo perdemos por dentro. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Los ojitos usted va a hacer aquí 1, 2, 3 y 4. Y hace doble lazada y entra haciendo 1, 2 y 3. Doble lazada y hace 1, 2 y 3. Hace una cadena y ala su hebra. Así. Y esta así. Así hace los ojitos, 2 ojitos. Entonces ahora vamos a coserle la mostacilla. Mire cómo la va a poner. Antes de colocarlo, usted le pone su mostacilla. Así. También le puede poner unos ojitos movibles, si desea. Así, agarra su mostacilla. Y aquí mismo, agarrando. Y entra en el medio para que no se le escape el hilo. Así. Y ahí lo aprieta. Así. Usted le hace 2 puntaditas. Así. Y de esta misma forma cose el otro ojito. Cuando ya los tengamos cosidos es que lo vamos a colocar allá de aquí en la cabecita. Así. Aquí ahora ya le vamos a poner, a colocarle los ojitos. Mire, así. Usted, si desea, le puede poner, le echo una amiguita de silicón y lo pone. Yo no utilizo para pegarlo. Yo los coso. Entonces yo esto lo saco bien y luego lo anudo ahí bien y lo coloco pues, así. Y el otro lo ponemos de la misma forma ahí. El primerito lo pongo aquí, pero el otro lo coloco allá, en el mismo sitio donde puse ese, pongo este. Así. Aquí. Usted, donde usted desea, usted lo hace también. No necesariamente lo va a hacer igualito el que yo hice. Yo le estoy dando una idea más o menos así. Mire. Así. Ahora yo lo volteo y lo anudo de este lado. Bueno, ya mire los ojitos. Cuando ya lo tengamos así dentro, en el mismo espacio, aquí lo aguantamos. Así. Y le vamos a hacer un cruce aquí. Para hacerle un resalte ahí. Así. Aquí entramos en ese mismo espacio. Y entramos de este lado. Así. Que nos quede en esta forma. Aquí perdemos este hilito. Entonces aquí ya vamos a hacerle la cejita.
En esta cejita usted agarre un hilo delgadito, o puede ser del mismo ese y usted le da aquí varias puntaditas. Así. Le va cosiendo ahí, haciéndole la ceja. De la manera que le quede, le resalte. Así. Y ahí le hace. Con 3. Así. Usted aquí mismo le pasa el hilo hacia este lado, por dentro, y le hace la otra cejita. Así. Aquí, mire, vea la cejita. Ahora aquí usted va a hacerle aquí la sonrisa, pero aquí él está como gruñón. Así. Usted agarra aquí y se viene por esta parte, viéndola así, que la va bordando en esta forma. Así. Cuando llega aquí, usted le da, lo voltea de una forma que le llegue aquí. Así. Así. Y aquí mismo le vuelve a hacer la misma forma hacia acá arriba para hacerle la sonrisita. Y aquí cuando ya venga de regreso, le hace ahí en el medio. Así le vamos haciendo. Usted le borda su boquita. Así. Y le vamos haciendo hasta llegar donde está la misma altura. Así. Está a la misma altura. Así. Ya usted se viene por dentro. Se va haciendo y apretándolo. Así. Así. En el medio. Y luego cuando la borde, de la misma forma, le va a quedar de la misma forma que del otro lado. Así, agarrándola así. Ya va soltando que no se la nude ahí. Ahí así. Así. Aquí. Antes de bajar, para hacerle esta aquí, con este mismo hilo, antes de bajar, usted agarra aquí y entra aquí en el medio. Y aquí nada más va a ser como un triangulito, así. Un triangulito nada más, así. Así, para hacerle la nariz. Así. Así. Usted se la hace así, de esta forma. Baja. Otra vez. Y continúa bordándole la boca. Aquí lo agarra con este. Así. Lo va tejiendo, bordando así. Así. Que le vaya quedando de esta forma. Así. Porque él está como bravo. Así. Lo hace así. Con esta figurita aquí así. O lo puede hacer con esta figurita aquí así. O lo puede hacer con esta figurita así. Aquí yo hice fue medios puntos. En vez de hacer puntos altos, le hice medios puntos. Aquí en vez de hacerle medios puntos altos, le hice puntos altos. Y lo mismo, usted le puede hacer la
paticas más largas o más cortas. Como usted desee, usted se las hace. Bueno, ahora vamos a hacerle el sombrerito. Hacer cadena. ¿Sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a girar en la parte de atrás, vamos a ir agarrándole y vamos a hacer medio punto. Así. Un punto en cada punto de base. Vamos haciendo 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Hacemos una cadena y esta hebrita la cortamos. Ahora, con el rojo, usted va a hacer un punto en cada punto de base, los mismos 8 puntos. Así. Y mismo entramos en ese mismo punto para que nos quede. Y esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Esta la tiramos hacia este lado para irla perdiendo por dentro. Así. 2, 3, 4. Así. Esto después lo alamos la hebra y la cortamos. Así. Una cadena, giramos y volvemos a tejer los mismos 8 puntos. Así. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo los mismos 8. Una cadena y ya yo no voy a entrar aquí, voy a entrar en el que sigue, haciendo una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y ya entro en la punta. Una cadena, giro y hago lo mismo, salto en ese y continúo haciendo un punto en cada punto de base, así, y entro en la punta. Una cadena, giro, este no lo voy a tejer, tejo aquí, este que sigue, 1, 2, 3, 4 y la puntita aquí y abro y hago 5, una cadena y ahora dejo un punto en cada punto de base, así hasta llegar aquí, una cadena, giro y ahora si no tejo este, aquí tejo este, son 2 y este no lo tejo, tejo la puntita, 3, una cadena y este no lo voy a tejer, tejo aquí este y este, 2, una cadena y aquí hago en este punto una cadena y aquí corto mi hilo, así. Ahora le vamos a hacer la puntita. En la puntita usted va a hacer un anillo mágico y ahí va a ser 5 medio puntos. 1, puntito de seguridad. 1, 2, 3, 4 y 5. Ala su hebra y cierra con un puntito deslizado. Así. Hace una cadena y corta. Y esto lo va a colocar aquí.
yo le halo la hebra, esta, así, y esta otra por este otro lado. Y ahí anudo. Si usted quiere, usted le puede poner un poquito de silicón. Pero si no, lo hace así. Ahora que ya yo termine de unirlo, regreso con el toque final. Mira, aquí, mira cómo quedó el sombrerito. Este, para que no se le vea así, usted se lo coloca aquí, de ladito, así. Se lo coloca así y le pone su toque personal. Bueno, amiga, mire cómo nos quedó nuestro green. Usted le pone su toque personal. Yo le puse un lacito. Usted le pone lo que usted, un collar, lo que usted le quiera poner, usted se lo pone, mire. Lo hace más grueso, le queda más corpulento y también lo puede hacer así. Bueno, yo espero que te guste. Así quedó nuestro trabajo. Yo espero que te guste, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, regalarme un like y compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.